No fuerces nada, deja que Dios se encargue de darte tu propósito en la vida. No sigas empujando puertas cerradas, no gastes tus fuerzas intentando forzar lo que no es para ti. ¿Has visto lo que pasa cuando un río se desborda y trata de tomar un camino que no le corresponde, arrasa, destruye, pero al final, tarde o temprano, vuelve a su cauce? Así es la vida cuando intentas forzar lo que no es tuyo, lo que no es tu tiempo, lo que no es tu propósito. Hay cosas que por más que las busques, no se van a dar. Gente que por más que la ames, no se va a quedar. Caminos que por más que te esfuerces, no se van a abrir. ¿Por qué? Porque no todo lo que deseas es lo que necesitas, no todo lo que anhelas es lo que Dios ha preparado para ti. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, Proverbios 2:12. Eso es lo que nos cuesta entender, que a veces lo que queremos es lo que nos destruye. Nos aferramos a relaciones que nos lastiman, a trabajos que nos esclavizan, a sueños que se han vuelto pesadillas. Nos desesperamos porque nada resulta como lo planeamos, porque todo parece estar en contra. Pero dime, ¿acaso un árbol lucha contra el viento para sostener sus hojas muertas? No. La suelta, deja que el viento se las lleve, porque sabe que el invierno viene, pero también la primavera. Aprende del árbol, suelta, deja ir, confía. La ansiedad de quererlo todo ya, de querer respuestas ahora, de querer que la vida encaje en nuestros planes nos está matando. No sé. Inquieten por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán, Mateo 6:34. Pero no nos gusta soltar el control. Nos gusta tener la certeza de lo que tenemos, lo que viene, como si eso fuera garantía de felicidad. Y nos frustramos cuando Dios no responde en el tiempo que queremos, cuando las puertas no se abren como lo imaginamos. Pero, ¿y si lo que Él tiene para ti es más grande de lo que estás pidiendo? ¿Y si lo que tanto anhelas es solo una sombra de lo que realmente mereces? José fue vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, encerrado en una prisión injustamente. Podría haber pasado sus días preguntándole a Dios por qué, reclamándole, diciéndole que no merecía eso. Pero en lugar de eso, esperó. No forzó nada, no intentó escapar de su proceso. Y cuando llegó el tiempo, Dios lo llevó de la prisión al palacio. Así es como trabaja Dios. No te da lo que quieres en el momento que lo pides, sino en el momento que estás listo. Como el oro que pasa por el fuego, como el barro que es moldeado, como la semilla que primero debe morir para dar fruto. ¿Cuántas veces has pedido algo y cuando no se da, te sientes frustrado? Pero meses, años después, miras atrás y dices, gracias, Dios, porque ahora entiendo que aquello no era para mí. No corras tras lo que huye de ti. No insistas en lo que se resiste. No mendigues, amor. No busques aceptación en donde no la hay. No trates de encajar en un sitio donde te hacen sentir como un extraño. Eres hijo de un rey, y los hijos de un rey no ruegan, no se arrastran, no mendigan. A veces, Dios cierra puertas con violencia porque sabe que si las dejara abiertas, entrarías y te perderías. A veces, permite que te rompas porque sabe que solo así te reconstruirás más fuerte. A veces, quita lo que más amas porque te sabe que estabas construyendo tu identidad en lo que podía destruirte. Así que deja de pelear contra lo que no es para ti. Deja de correr tras lo que no se queda. Deja de intentar controlar lo que solo Dios puede manejar. Vive el proceso. Aprende la lección. Confía en que si algo se fue, era porque no era parte del plan de Dios. Y si algo no llega, es porque todavía no es tiempo. Los tiempos de Dios no son los nuestros tiempos. Y a veces eso duele. Duele ver cómo otros avanzan mientras tú sientes que te estancas. Duele ver cómo otros reciben lo que tú has pedido por años. Duele cuando parece que Dios está en silencio. Pero recuerda, los silencios de Dios no son indiferencia, son preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo antes de sentarse en el trono. Tú no estás olvidado. No estás solo. No estás fuera del plan de Dios. Solo estás en el proceso. Así que deja de luchar con tus fuerzas.
Suelta. Respira. Confía. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. No ha sembrado sueños en ti para verlos morir. Pero necesitas paciencia. Necesitas fe. Necesitas dejar de medir tu vida con relojes humanos y empezar a verla con los ojos de Dios. No te desesperes si las cosas no salen como quieres. No te compares con otros. No quieras tomar atajos. Todo lo que se construye rápido, se derrumba fácil. Todo lo que se obtiene sin esfuerzo, se pierde sin dolor. Pero lo que viene de Dios, lo que se forja en el fuego del tiempo, lo que se siembra en la tierra de la fe, eso permanece. Así que sigue adelante. No te rindas, pero tampoco fuerces lo que no fluye. Confía en que lo que es para ti te encontrará. No tendrás que rogar por amor, por oportunidades, por bendiciones. Cuando llegue el momento, Dios abrirá la puerta que nadie podrá cerrar. Y cuando mires atrás, entenderás por qué todo tuvo que ser como fue. Porque Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca, y nunca deja a sus hijos sin respuesta. ¿Confía? Espera. Y deja que Dios te entregue tu propósito en el momento perfecto. Sé que es difícil. Sé que hay días en los que la paciencia se te agota, en los que quisieras salir corriendo, hacer algo, empujar lo que no avanza. Porque somos así, impacientes, desesperados, tercos. Nos cuesta soltar, nos cuesta esperar, nos cuesta confiar en lo que no podemos ver. Queremos pruebas, señales, respuestas claras. Pero la fe no es ver, la fe es creer aun cuando todo parece en contra. Mírate ahora. Cierra los ojos por un momento y piensa en todo lo que has vivido. En todas las veces que creíste que no podías más, que no ibas a salir, que todo estaba perdido. Y sin embargo, aquí estás. Pasaste por tormentas, por noches oscuras, por desiertos que parecían no tener fin. Pero Dios te sostuvo, Dios no te dejó caer. A lo mejor no lo viste en Él. Momento, a lo mejor no lo entendiste, pero si hoy estás aquí, es porque hubo una mano invisible que te sostuvo cuando sentías que te derrumbabas. No te angusties por lo que no llega. No te llenes de ansiedad por lo que todavía no ves. Cada proceso tiene su tiempo, cada historia tiene su ritmo, cada bendición llega cuando el alma está lista para recibirla. ¿Sabes qué pasa cuando arrancas un fruto antes de tiempo? Se amarga, se daña, no sirve. Pero cuando esperas, cuando confías, cuando permites que la naturaleza hará su trabajo, el fruto llega en su mejor versión. Así es con Dios. ¿Has visto al alfarero trabajar? No toma el barro y le da forma en un segundo. Lo amasa, lo moldea, lo pasa por el fuego. Si el barro pudiera sentir, gritaría, se resistiría, querría saltar del torno. Pero sin ese proceso, jamás se convertiría en algo hermoso. Tú eres barro en las manos de Dios. Y si sientes que te están aplastando, que te están moldeando, que el fuego es intenso, es porque Dios te está formando. No fuerces nada. No busques lo que no te pertenece. No corras detrás de lo que no fluye. La persona correcta no te hará dudar de tu valor. La oportunidad correcta no te hará perder tu paz. El camino correcto no te llenará de miedo. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si algo te hace sentir inquieto, desesperado, ansioso, pregúntate si realmente viene de Él. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando cierra una puerta, es porque tiene algo mejor para ti. Respira. Suelta. Descansa en la certeza de que no tienes que pelear con la vida para obtener lo que Dios ya ha escrito para ti. Suelta tus miedos, suelta tus expectativas. Suelta tu necesidad de control. Confía en que hay un plan mayor, en que hay un propósito que va más allá de lo que puedes ver ahora. Y cuando menos lo esperes, cuando dejes de intentar forzarlo todo, cuando te rindas en las manos de Dios, todo comenzará a tomar forma. Porque Él nunca llega tarde, nunca se equivoca, y siempre cumple sus promesas. A veces, la espera se siente como un castigo, como si Dios estuviera ignorando tus oraciones. Pero no es así. No es que Dios no te escuche, es que Él trabaja en silencio.
Como la semilla que se entierra en la tierra y pasa meses sin mostrar señales de vida, así también Dios está haciendo algo dentro de ti, aunque no lo veas. Y un día, cuando sea el momento, todo lo que parecía muerto empezará a florecer. Así que no desesperes. No midas el tiempo con la ansiedad del que quiere todo de inmediato. Aprende a confiar en la espera. Porque Dios nunca llega antes ni después, siempre llega en el instante exacto. ¿Cuántas veces has querido abrir puertas que Dios cerró? ¿Cuántas veces insististe en algo que al final terminó rompiéndote? A veces lloramos por lo que se fue sin darnos cuenta de que era lo mejor. Nos aferramos a lo que creemos que necesitamos, cuando Dios nos está diciendo: hijo, si supieras lo que tengo para ti, soltarías sin miedo. Porque los planes de Dios no son pequeños, no son mediocres, no son a medias. Él no quiere darte algo que apenas llene un poco tu corazón, Él quiere darte lo que realmente te hará completo. Pero para eso, necesitas confiar. Mira tu vida. Mírala con honestidad. ¿Cuántas cosas has tratado de forzar? ¿Cuántas veces has querido que algo funcione a tu manera, en tu tiempo, con tus propias fuerzas? Y dime, ¿te ha funcionado? Porque lo que es de Dios fluye, lo que es de Dios trae paz, lo que es de Dios no necesita que lo empujes con desesperación. Aprende a reconocerlo. Aprende a escuchar su voz en medio del ruido. Aprende a soltar cuando Él te dice: espera, confía, déjamelo a mí, porque al final, eso es la sed, caminar sin ver, confiar sin entender, esperar sin desesperar. Y cuando menos lo esperes, cuando pienses que todo está en pausa, Dios te sorprenderá. No con migajas, no con sobras, sino con algo que superará todas tus expectativas. Porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que has imaginado. Solo tienes que soltar el control, dejar de forzar lo que no es y permitirle al llevar tal propósito que ya tiene preparado para ti. A veces nos cuesta aceptar que lo que queremos no es lo que necesitamos. Nos aferramos con uñas y dientes a relaciones que nos rompen, a trabajos que nos drenan, a sueños que no nos llevan a ningún lado. Nos mentimos a nosotros mismos diciendo: esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, cuando en realidad solo estamos huyendo del miedo a soltar. Pero Dios no te quiere viendo la vida desde la ventana de lo que pudo ser. Él quiere que vivas plenamente, que tengas abundancia, que camines en propósito. Y para eso, hay cosas que tienen que quedarse atrás. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves fue creado con un orden perfecto. El sol no se levanta antes de tiempo ni la luna se adelanta a su turno. Las estaciones llegan cuando deben llegar. La vida fluye con una precisión divina que nosotros, en nuestra ansiedad, no siempre comprendemos. Si Dios es capaz de hacer que el universo entero funcione con armonía, ¿por qué crees que tu vida es la única excepción? ¿Por qué dudas de que Él tiene un tiempo perfecto para todo lo que necesitas? Sé que la espera duele. Sé que hay noches en las que te preguntas si Dios se ha olvidado de ti, si acaso estás destinado a vivir con ese vacío. Pero no es así. Cada lágrima que has derramado, cada suspiro de desesperanza, cada oración que parecía perderse en el aire, todo ha sido escuchado. Dios no ignora a los que confían en Él. Puede que no veas la respuesta hoy, pero eso no significa que no esté en camino. Piensa en José, el soñador. Lo traicionaron, lo vendieron, lo encarcelaron por algo que no hizo. Años de su vida parecían desperdiciados en el dolor y la injusticia. Y sin embargo, Dios usó cada sufrimiento para llevarlo al propósito que le tenía preparado. ¿Te imaginas si José hubiera renunciado en la presión? Si hubiera decidido que su historia no tenía sentido. Pero no lo hizo. Esperó. Confió. Y un día, de la noche a la mañana, pasó de ser prisionero a gobernante. Así también Dios está obrando en tu vida. Tal vez ahora te sientes atrapado, tal vez todo parece oscuro, pero no te quedes en la desesperanza. No dejes que la tristeza te convenza de que esto es todo lo que hay para ti. Dios no ha terminado contigo. Aún hay capítulos que no has leído, aún hay promesas que se cumplirán en su tiempo. Pero debes aprender a soltar. Porque hay cosas que pesan, que frenan, que impiden que avances.
Hay situaciones que estás tratando de forzar cuando Dios te está diciendo, déjamelo a mí. Y sé que soltar duele. Sé que confiar sin respuestas claras es difícil. Pero si sigues cargando lo que no te pertenece, no tendrás espacio para recibir lo que realmente es para ti. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28, y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que confíes, que te entregues, que pongas en sus manos lo que no puedes controlar. ¿Lo crees? ¿O sigues tratando de llevar la vida con tus propias fuerzas? Porque si sigues empujando, tarde o temprano te quedarás sin energía, sin paz, sin esperanza. Hay caminos que parecen correctos, pero al final solo traen sufrimiento. Proverbios 2:12. A veces nos empeñamos en tomar rutas que nos alejan del propósito de Dios, solo porque nos parecen más rápidas o más fáciles. Pero, ¿de qué sirve llegar ante sí? ¿El destino es equivocado? ¿De qué sirve alcanzar lo que queremos si nos destruyen el proceso? El propósito de Dios no es solo darte lo que deseas, sino transformarte en la persona que estás destinado a ser. Y eso requiere procesos, crecimiento, madurez. Un diamante no brilla hasta que ha sido pulido, un oro no es puro hasta que pasa por el fuego. Lo mismo pasa contigo. No estás siendo rechazado, estás siendo preparado. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer. Cada obstáculo que parece detenerte es, en realidad, una pausa necesaria para que tu corazón esté listo para recibir lo que viene. No maldigas la espera. No maldigas las puertas cerradas. A veces, la mayor bendición de Dios es evitar que entres en lugares que no te pertenecen. Si algo no fluye, si algo te roba la paz, si algo te deja más vacío que lleno, es una señal clara de que no es de Dios. Lo que viene de Dios trae gozo, aunque haya desafíos. Lo que viene de Dios edifica, aunque a veces requiera esfuerzo. Lo que viene de Dios no necesita ser forzado. Por eso, aprende a descansar en Él. No con resignación, sino con fe. No con derrota, sino con confianza. Dios no se ha olvidado de ti. Su plan sigue en marcha, aunque tú no lo veas. Su propósito sigue intacto, aunque ahora todo parezca confuso. Hoy es el día para soltar, para respirar profundo y decir, Dios, ya no quiero empujar lo que no es para mí. Te entrego mis sueños, mis planes, mis miedos. Te entrego mis tiempos. Sé que tu voluntad es mejor que la mía, y aunque no lo entienda ahora, confío en que un día miraré atrás y entenderé por qué todo pasó como pasó. Y cuando llegue ese día, cuando todo tenga sentido, cuando el rompecabezas se arme y veas el cuadro completo, agradecerás cada puerta cerrada, cada espera, cada lágrima. Porque te darás cuenta de que Dios nunca te negó nada, solo te estaba preparando para lo mejor. Así que no te preocupes, no te frustres, no te aferres a lo que no es para ti. Solo confía, porque lo que Dios tiene para ti, tarde o temprano, llegará. Gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo para escuchar estas palabras. Espero que en tu corazón haya quedado una semilla de esperanza, que te haya sentido acompañado, comprendido. Si este mensaje te llegó, si en algún momento te hizo reflexionar, te invito a seguir viendo más contenido como este, a suscribirte al canal Habrá un tiempo, dale like y a compartir este video con alguien que lo necesite. Dios tiene un propósito para ti, y aunque ahora no lo veas, todo está en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.